Debido a la revolución industrial, en el mundo aumentó la población humana. Esto conllevó a hambrunas. Pero coyunturalmente, a comienzos del siglo XX, dado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, ocurrió una revolución tecnológica que ayudó a la agricultura a modernizarse y a aumentar los rendimientos, basado en tres conceptos: la inclusión del petróleo, que permitía la mecanización, el uso de agroquímicos como fertilizantes y pesticidas, y el uso de variedades híbridas que tenían mayores potenciales. Esto generó impactos ecológicos que podemos ver hoy en día. Como respuesta a este impacto, surgieron nuevos tipos de agricultura, como la orgánica, que es una agricultura de sustitución de recursos con recursos orgánicos, y la agricultura natural, como la agroecológica o biodinámica, que no incluye ningún tipo de insumo que no provenga del mismo campo. Pero la pregunta que yace a todo esto es si efectivamente siempre esta agricultura tiene un menor impacto. Acompáñennos a descubrir cuál es la verdad. Tanto en sistemas agrícolas tradicionales como orgánicos, la incidencia de plagas genera la necesidad de efectuar control mediante aplicaciones. La pregunta es, ¿cómo evaluamos el impacto de estas aplicaciones? Diversos científicos de la Universidad de Cornell han desarrollado un sistema denominado EIQ. Este método se representa mediante una ecuación donde se simplifica de manera lógica una serie de factores que componen el sistema. ¿En qué se basa esta simplificación? El coeficiente de impacto ambiental, EIQ, posee un componente del consumidor, donde se evalúa el efecto sobre los consumidores. Para esto se determina la toxicidad crónica del producto, donde se considera factor reproductivo, teratogénico, mutagénico y oncogénico. En segundo lugar, se considera la sistemicidad del producto, la vida media en el suelo, la vida media sobre la superficie de las plantas, así como también el efecto en las aguas subterráneas, donde se evalúa el potencial de lixiviación, la vida media en el agua, la solubilidad y el coeficiente de absorción de componentes del suelo. El segundo componente es el trabajador agrícola. En primer lugar, tenemos el efecto al aplicador, donde se debe evaluar la toxicidad crónica del producto mediante la evaluación del factor reproductivo, teratogénico, mutagénico y oncogénico. La toxicidad cutánea mediante la evaluación de la toxicidad dermal, así como también se debe evaluar el efecto sobre los cosecheros, donde se consideran los mismos factores y adicionalmente se debe incorporar la vida media sobre la superficie de las plantas. El tercer componente es el componente ecológico. El componente ecológico considera los efectos acuáticos y los efectos terrestres. Y comparo la producción orgánica de uva para vino orgánico y uva tradicional, la situación es
la diferencia es aún mayor. ¿Por qué? Porque son de 16 a 18 aplicaciones de azufre temporada, polvo, a 16 a 20 kilos cada vez. ¿Ah? Y eso tú le agregas una aplicación de aceite, una o dos aplicaciones de aceite a comienzo de temporada al 2%, probablemente no va a incidir mayormente porque el volumen usado, el gasto, la cantidad de líquido, van a ser 500 litros. Pero después en la temporada se hace, en esta época, en noviembre o diciembre, un complemento con aceite, que puede ser una o eventualmente dos aplicaciones de aceite al 2% en esta época y probablemente al 1% más adelante en la temporada. Entonces, si tú sumas todo eso y lo comparas con un esquema convencional de producción de uva para vino convencional, la verdad es que no resiste ningún análisis. Es más, fíjate que una aplicación de azufre en polvo, yo no recuerdo exactamente la cifra, pero es del orden de 480 en valores absolutos. Una aplicación de una herbicida de última generación por hectárea es de 1.2, en la misma escala. O sea, tú me dices, pero son 480 contra 1.2, evidente. O sea, no ha lugar ni siquiera a hacer una comparación porque sería exageradamente odiosa. Y es más, si tengo que aplicar 16 a 20 veces, en el otro caso aplica eventualmente 2. Y eso sería todo. Entonces, esas son las razones por las cuales la producción orgánica tiene, o los programas de manejo fitosanitario en producción orgánica, tienen un impacto ambiental muy alto en relación a los programas convencionales y particularmente a los que hoy se implementan a nivel de campo. ¿Por qué? Porque hoy las alternativas que se usan son todas verdes y probablemente verde oscura. Todas. Entonces, no estamos en la época de los fosforados ni de algunas otras opciones que tenían un impacto mayor. No, si eso se superó. Estamos en otra época. Y por eso es que yo opino que la opción convencional, moderna, está bien encauzada, tiene sustento, tiene fundamento y tiene consistencia. Que el resultado es conocido, tú sabes a dónde vas a llegar. Ese es el fondo. Y esto se le ocurrió hasta tener que hacer la herramienta, colocarla aquí mismo y decirle perfecto, sabe que yo quiero con ese, vamos a buscar el azufre. Ese, ¿qué te va a decir al tiro? Vamos al ingrediente activo, vamos al sulfuro. Sabe que la concentración del azufre, sí, la que quieran, en polvo puede ser 92, 94, polvo mojable es como el 84. Da lo mismo, ponle cualquiera, 84 si quieres. Eso es ver la etiqueta. Y le damos la aplicación convencional, supongamos que este es el polvo mojable, vamos a hacer 300 gramos por 100 litros de agua y vamos a hacer 2000 litros de agua, son 6 kilos. 6, pongámosle kilogramos por hectárea. El valor de una aplicación de un azufre mojable que tiene esta concentración, 84%, es 146.9. Una aplicación. Y a esa dosis, 6 kilos por hectárea. Y aquí separan el impacto sobre el consumidor, trabajador y el ecológico. Mire el azufre y el ecológico. Ahí es donde está todo el problema. Exacto. Y si tú lo haces con el aceite es lo mismo. A ver, déjame buscarte una
uno de última generación. Aquí está la Sequinoxil. La Sequinoxil viene al 25% y se aplica el orden de 60, ¿sí? Son 60 cc por 100 litros de agua. Hagamos cuenta que vamos a ocupar 2.000 litros de agua, es un 1.2 litros por hectárea. 1.2 litros, es con punto esto americano, litros por hectárea. Una aplicación comercial con esa referencia tiene un impacto del 2,9. Esos son los cambios que han ocurrido en el tiempo. Quisiera hablarles un poco sobre agroecología, el potencial que hoy día tiene. Como ustedes saben, existe un choque de dos paradigmas realmente hoy en día a nivel de la investigación y el desarrollo agrícola. Por un lado tenemos una agricultura industrial y otro lado una agricultura campesina, en la cual, en mi opinión, no son compatibles y lo que plantean son dos enfoques de cómo proceder con la agricultura para el futuro. La agricultura industrial realmente es una agricultura que domina el 80% de la tierra arable, pero solamente produce el 30% de los alimentos. Sin embargo, además de eso, tiene un impacto ambiental que ha tenido por muchos años muy grande. Es una agricultura que con sus agrotóxicos y los fertilizantes ha creado una huella ecológica importante, reducción de biodiversidad, impacto sobre la calidad de suelos, contaminación de aguas, pero también genera entre 25 y 30% de los gases de invernadero, que son los que están causando el cambio climático. Y también debido a que es una agricultura basada en monocultivos de gran escala, con una homogeneidad genética muy alta, son sistemas muy vulnerables. Entonces poner el sistema alimentario de la humanidad en manos de una agricultura industrial que por un lado es ecológicamente degradante, socialmente también negativa y vulnerable al cambio climático, es muy peligroso. Por otro lado tenemos una agricultura campesina, indígena, de pequeños agricultores, que ocupa solamente el 20% de la tierra arable. Son aproximadamente 1.500 millones de familias en unas 350 millones de fincas, de un tamaño promedio de 2 hectáreas, que son los que producen entre 50 y 70% de los alimentos, dependiendo del país. Por lo tanto, no es verdad que la agricultura industrial produce comida, ellos producen biomasa, los campesinos. ¿Y por qué los movimientos sociales, los movimientos campesinos toman la agroecología y no toman la revolución verde, por ejemplo, la propuesta de ellos? Bueno, porque la agroecología tiene características muy importantes. La primera es que es una ciencia que es culturalmente aceptable porque no cuestiona el conocimiento tradicional, sino trabaja con él, construye con él, crea este diálogo de saberes que yo hablaba. Segundo, es ecológicamente racional, porque no transforma el sistema campesino como lo hizo la Revolución Verde. La Revolución Verde viene y reemplaza el sistema campesino, los sistemas de policultivo con sus variedades locales, por un sistema de monocultivo con variedades nuevas y una tecnología de agrotóxicos. Sino lo que hace es que optimiza ese sistema, porque muchas veces los sistemas campesinos pueden optimizarse. Algunos funcionan muy bien, otros hay que optimizarlos con los principios agroecológicos. También es económicamente viable porque se basa en los recursos locales, no crea dependencia de insumos externos, ni siquiera insumos orgánicos, sino más bien lo que hace es que al crear una infraestructura ecológica, el sistema depende de algunos recursos locales para compost, etcétera, que se reciclan y rompe la dependencia de productos externos. Y lo más importante, creo yo, de la agroecología es que la agroecología es socialmente activante. Es decir, es una ciencia que incita a la participación, a la acción colectiva, al intercambio de conocimiento de las comunidades.